Nosotros en ese momento no teníamos a Dios en nuestra casa. Eso hizo que nos dañáramos mucho. No queríamos estar juntos. De hecho, en esa oportunidad nos separamos. Éramos papás y con la excusa de la responsabilidad económica atropellaba a mi familia. Yo también te hice mucho daño. A mí me pasaba que era que como que estaba todo el tiempo pensando en qué hacerte para que te doliera más de lo que me dolía a mí. Tú y yo no dábamos un centavo por nuestra No. relación. Entonces, yo no quería llegar a mi casa. O sea, llegar a mi casa era sentir que iba a llegar a un combate, a una guerra, a una trinchera y ver lo que es nuestro hogar. El día de hoy, de verdad, es un milagro. ¿Cuánto tiempo hemos perdido tratando de remodelar una relación que tiene que ser restaurada? ¿Les ha pasado o han conocido parejas que siempre tienen las mismas crisis por las mismas razones? La remodelación es solo la fachada, lo que se ve para afuera. No importa lo hermoso que pueda lucir o aparentar. Si las bases están podridas, las grietas vuelven a salir y llegamos al mismo punto de crisis. Y aunque parezca mentira, a nosotros nos pasó. Meta mía. Mito mío. El episodio de hoy se llama La Restauración. Ese es el título de la cápsula de fe. Porque hay relaciones que necesitan ser restauradas y a veces solo nos enfocamos en remodelar nuestra relación. Y nos han escrito y nos dicen, y la gente piensa, los que nos siguen, los que nos conocen, que nosotros siempre hemos tenido una relación como la que tenemos hoy, o la que tenemos hoy en día, y no es así. No, para nada. Y bueno, vamos a compartir un poco lo que fue ese momento donde nosotros reconocemos siempre la importancia de haber restaurado nuestra relación y de cómo eso hizo una diferencia en nuestra vida y marcó un antes y un después. Muy bien, vamos a hablar de eso hoy. Nos toca. Nos toca. Ay, qué fuerte. Hay cositas que uno a veces no nos gusta mucho compartir. No. O no es que no nos gusta compartir, sino que da pena o de alguna forma uno siente que uno tiene que desnudar el corazón, pero lo estamos haciendo por un buen propósito. Y hablar de esas cosas creo que desde las cicatrices de la sanidad es algo positivo para nosotros y es algo positivo para quien nos está escuchando y quien nos está viendo. Ok. ¿Ok? Ok. Dicho esto, Vamos a hablar un poquito de nuestra historia. ¿Cómo eran Carmen Alicia y César Román cuando empezó esta historia hace 16 años atrás? bueno, pasamos por muchas cosas. Primero nos quisimos mucho. Creo que estábamos caminando juntos pero no revueltos. Teníamos como caminos diferentes. Y eso, más la inmadurez. Nosotros en ese momento no teníamos a Dios en nuestra casa, en nuestra familia. Eso hizo que nos dañáramos mucho y que nos maltratáramos mucho y que tuviésemos un hijo y no queríamos estar juntos, queríamos estar separados. De hecho, en esa oportunidad nos separamos. Teníamos mucha rabia, mucha falta de perdón. No creíamos en la reconciliación, no creíamos en la restauración. Bueno, muchas cosas realmente vividas muy desagradables. Se respiran con desagrado, ¿no? Uh-huh. Lo
y eran cíclicos, ¿no? Que eso es lo difícil, ¿no? De que son situaciones o aquel momento de nuestra vida no salíamos de esa, como de esa cochinada, de esa toxicidad Ujú. de discutir en todo momento, de pelear todo el tiempo, de no soportarnos, de no querer estar juntos, y de alguna forma tratábamos en nuestra humanidad de hacer las cosas bien y no nos salía bien y volvíamos y volvíamos y volvíamos y volvíamos y volvíamos al mismo punto, que eso es lo que estábamos hablando, o sea, y de hecho no nos pasa nada más a nosotros, hay relaciones y personas que pelean por las mismas cosas Ujú. y caen en el mismo punto y se medio arreglan y pasa un tiempito más y vuelve otra vez a lo mismo y vuelve otra vez a lo mismo y vuelve otra vez a lo mismo, y es que siempre hemos dicho, o sea, es imposible obtener un resultado diferente haciendo lo mismo. Exactamente, no se puede. Y tú dices que nosotros intentábamos hacer las cosas bien. Yo creo que ni eso. Yo creo que simplemente estábamos intentando, no sé, ver qué salía, ver cómo avanzábamos. Éramos papás, Éramos papás y no nos entonces habíamos casado. no. Y queríamos como que medianamente llevarnos lo mejor posible porque el niño estaba ahí. Pero no la llevábamos Pero no la bien. llevábamos, no. Era No, muy doloroso. y no solamente nosotros estábamos conscientes de eso, todo nuestro entorno, Sí. familiar, amistades cercanas, realmente no toleraban nuestra relación. No, Eso se dice ahorita y no se puede no se creer. cree. No se puede creer, ¿verdad? ¿Qué, o yo te voy a decir que eran de las cosas que yo sentía que más producía en mí dolor de lo que tú hacías? Que tenías las prioridades completamente revueltas. Sí, Estabas sumamente desenfocado. completamente. Persiguiendo ilusiones y sueños que no eran para mí, Ujú. con mi fe puesta en ellos, y dándole importancia a eso por encima de cualquier otra cosa, a proyectos, trabajos, y eso estaba por encima de todo. Y con la excusa de la responsabilidad económica, atropellaba a mi familia, atropellaba a mi hijo, atropellaba a mi esposa, atropellaba a mi hogar por una supuesta responsabilidad. Y en ese desbalance te hacía mucho daño, Ujú. te hacía mucho daño, y soy consciente de esa inmadurez, de ese momento de mi vida donde tenía las prioridades fuera del puesto. Yo también te hice mucho daño. Yo también lo hice. Y a mí me pasaba que era que como que estaba todo el tiempo pensando en qué hacerte para que te doliera más de lo que me dolía a mí. ¿Quién se hace más daño? ¿Quién se hace más Y lo que daño? yo te hago tiene justificación por Eso. lo que tú me hiciste a mí. Ujú. Y uno cae en ese En ese círculo toma y tóxico, dame terrible. donde al final estamos, como hemos aprendido con el tiempo, sangrando el uno sobre el otro. Así es. Porque también parte de ese, de ese maltrato mutuo era consecuencia de una falta de sanidad individual Ujú. que traíamos cada uno antes de estar juntos, Así es. como individuos, como seres humanos, fruto de vivencias, traumas, cosas que nos pasaron en experiencias en nuestras vidas, en nuestra infancia, en nuestra crianza, y al final estábamos a nuestra manera sangrando el uno sobre el otro e hiriéndonos al punto de que, y esto lo hemos compartido incluso en nuestro show, en Felizmente Cansados, que realmente tú y yo no dábamos un centavo por nuestra No. relación. O sea, yo no quería llegar a mi casa. O sea, yo me recuerdo ese momento y yo hacía lo que sea por ocuparme más, por meterme más trabajo, más proyectos, lo que fuera para no llegar a mi casa, porque en mi casa yo tenía todo menos paz. Wow. O sea, llegar a mi casa era sentir que iba a llegar a un combate, a una guerra, a una trinchera donde se respiraba todo menos paz en mi casa. Y ver lo que es nuestro hogar el día de hoy,
de verdad, es un milagro. O sea, yo sé que hay milagros que son obvios, como el cáncer, como la sanidad física, la sanidad del cuerpo, pero nuestra relación, mi amor, es un milagro. Yo sé, mi amor, sí lo O es. sea, yo cuando miro para atrás y veo eso que nosotros éramos y veo lo que somos hoy, yo digo, wow, Ay, mito. perdón, perdón, pero es que vivirlo y ver lo que tienes te conmueve. Y me conmueve, me emociona mucho y me llena de un profundo agradecimiento. Porque estábamos rotos, Sí. completamente rotos. Pero no nos quebramos, completamente, no nos quebramos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la diferencia? Y esto es algo que nosotros compartimos siempre y yo lo digo y a veces hasta me avergüenza. Que en nuestra relación entre tú y yo, el cristiano era yo. Y en ese momento yo estaba con las prioridades volteadas, como tú dices, y estaba completamente lejos de Dios. Y tú, por tu desesperación como esposa, bueno, como esposa no, ni siquiera éramos esposos, no era mi esposa, era la madre de mi hijo, por el bienestar de tu familia y por haber entendido que independientemente de que tú y yo no servíamos como pareja, teníamos que de alguna manera llevarnos bien por nuestro hijo, que en ese momento tendría que 1 año, más o menos, 1 año y medio. En ese momento, yo recuerdo de la rabia que yo sentía y el dolor que tenía. Y yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad, que me ayudara, porque en mis posibilidades no estaba. No sabía qué hacer. Y recuerdo literal lanzarme de rodillas y pedirle que me dieran una respuesta, porque yo necesitaba sentir afecto por el papá de mi hijo. Y no estaba hablando ya en ese momento ni siquiera de nosotros como pareja, El papá de mi hijo. El papá de mi hijo. Y Dios nos regaló el que estuviésemos aquí. Y fue ese primer paso que diste tú, de doblar tus rodillas como madre, lo que nos llevó a una reconciliación y a un proceso de restauración. Que ese es el tema de hoy. Dejamos de remodelar nuestra relación a nuestra manera y nos sometimos a una restauración como matrimonio, empezando por nosotros en nuestra individualidad. Lo primero que hicimos fue ese doblar de rodillas, esa oración tuya de madre, me trajo a mí a los pies de Dios otra vez. Yo me alejé completamente, estaba apartado, estaba como a la deriva, desconectado espiritualmente, sordo y ciego espiritualmente, y esa desesperación me trajo a mí a escuchar de Dios nuevamente, a escuchar su voz y a empezar a entender, porque Dios desde su amor te empieza a mostrar las cosas que en ti no están bien. Te las muestra con amor, pero te las muestra. Ya no es tu esposa diciéndote porque tú. Ya es Dios mostrándote, ya va, espérate. Sí, esta relación está dañada y ambos tienen responsabilidad. Y como siempre hemos dicho, si del 100% del daño tú tienes el 90% de responsabilidad, te tienes que hacer responsable de ese porcentaje. Y si yo nada más tengo el 10%, yo soy el responsable al 100% de ese 10%. Correcto. Y Dios en su amor nos empezó a mostrar lo que no estaba bien en ti, lo que no estaba bien en mí, y cómo teníamos que hacernos responsables de eso. Y el primer paso fue abrirle un espacio a Dios en medio de nosotros. Fue decirle, ok, nosotros no podemos, ya lo intentamos mucho tiempo, y eso, el saldo dio completamente negativo. Humanamente se nos hizo imposible. Aquí necesitamos la intervención sobrenatural. Pero esto sí es algo fundamental. Tú y yo estábamos de acuerdo en una sola cosa, que queríamos
que ese milagro ocurriera. Que aunque no nos la llevábamos bien, que nada estaba bien, que estábamos rotos como pareja, tú y yo, en esa intimidad con Dios, queríamos que milagrosamente nuestra relación fuese restaurada. Eso es cierto. Y el estar de acuerdo en eso, en que queremos, ese es lo único que Dios necesita. Querer. Porque si uno solo es el que quiere, no es suficiente. Tú querías, aunque me odiabas. Y yo quería, aunque no soportaba estar contigo. Yo quería. Y ahí estábamos de acuerdo. Y como estábamos de acuerdo en eso, le abrimos un espacio a Dios y le dimos un espacio a lo sobrenatural. Por supuesto, nos tocó a nosotros hacer y nos tocó vivir consecuencias de lo que no habíamos hecho bien. Y Fuertes. Y empezamos a restaurarnos poco a poco, a poner nuestra vida en orden y nos casamos. Y hay gente que dice, ya va, espérate, pero es que sí, ustedes vivían juntos, tenían un hijo. ¿Cuál era la diferencia? No, sí fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Yo lo sentí completamente. Cuéntame. Increíble. Me ilusioné muchísimo. O sea, es como que se me hubiese renovado el amor. Sentía el orden, sentía, bueno, no sé, yo estoy hablando desde mi experiencia. O sea, sentí el orden, sentí la cobertura, sentí que estábamos haciendo lo correcto, pero desde nosotros. Y era como, no desde el legalismo, sino como de verdad desde internamente. Porque no nos estábamos corazón. Casando por cumplir con un trámite, ni por una tradición. No, para nada. Nos estábamos casando porque sentíamos que Dios quería bendecir nuestra unión y ser el centro de nuestro matrimonio. Y con esa convicción nos casamos. Fue hermosísimo. Y seguimos viviendo en el mismo lugar, que era chiquitito, que no cabíamos, que estábamos que vivíamos, así como tú dices, las consecuencias de todos nuestros desastres, porque el desorden que teníamos era a todo nivel, a nivel económico, a nivel de nosotros personal, a nivel de todo, familiar. Y al vivir pues todas las consecuencias de lo que estábamos restaurando, lo hizo grande, o sea, fue grandioso. Aunque seguíamos estando en el mismo lugar, fue grandioso. Sí, empezamos a verlo como un hogar. Exactamente. Empezamos a ver nuestro huequito chiquito donde vivíamos, empezamos a verlo como un hogar, empezamos a verlo con agradecimiento. Eso. Y no con inconformidad. Que siempre fue lo que yo decía. Yo siempre estaba inconforme, no me gustaba la casa, sentía que no cabíamos allí, que no era un lugar donde yo quería que estuviese nuestro hijo, que sabía que por la desorganización que teníamos a nivel económico, entonces tampoco ni siquiera estábamos dispuestos a poder pagar algo como eso. ¿Qué íbamos a pensar nosotros que íbamos a poder irnos para otro lugar si estábamos teniendo tanto desorden? Veía que no había futuro, no había nada, y todo cambió. O sea, todo cambió y seguimos viviendo en el mismo lugar. En el mismo lugar, y la sensación de estar ahí fue completamente diferente. Porque, y aparte, había tanta oposición para que tú y yo nos casáramos, porque en el mundo espiritual también se mueven cosas, que hasta el colmo de los colmos pasó, que cuando finalmente nosotros logramos reunir todos los requerimientos que necesitábamos para casarnos, porque eso fue una lucha de mucho tiempo. Ese es otro tema. La noche anterior a nuestro matrimonio, la noche anterior, a mí me sale una pepita en la cara y mi suegra me dice, hijo, eso como que es lechina. Y yo, no es lechina. Y me escapé y me fui solito para la sala de emergencia del hospital que quedaba más cerca. Y yo llegué y le dije a la enfermera, yo necesito que usted me diga que esto que yo tengo en mi cara no es lechina, porque yo mañana me caso. Y la muchacha me dijo, eso que usted tiene ahí es lechina. Pero igualito lo que hicimos igualito nos casamos. Suspendimos, ¿qué? ¿La luna de miel? Y solo que tú sales en las fotos de la boda más maquillado que tú. Suspendimos la luna de miel, bueno, no hubo noche de boda, lamentablemente. No hubo noche de boda. Yo estaba bastante quebrantado de salud, pero dimos el paso, nos esforzamos y hizo una gran diferencia en nuestra vida.
Y de ahí en adelante, porque no fue instantáneo. No. Y eso es importante aclarar, que las cosas con los procesos con Dios toman tiempo. Sí. No son un clic. Y esta restauración por la cual nosotros hemos estado atravesando ha sido un proceso de años. Claro, yo veo ahorita el fruto y sé que todavía estamos con la obra en construcción. Como siempre decimos. Y digo, wow, ha valido la pena, sí se puede. Una relación puede ser completamente restaurada. Y yo hoy en día llego a mi casa y te veo y respiro amor. Exacto. Llego a mi hogar y respiro paz. Veo a mi hijo y veo un niño feliz. Así es. Y digo, mi hijo no se está contaminando como en aquel momento pudo haber estado. Así es. Que era una de las cosas que más nos dolía. Y eso es un milagro. Es un milagro, sí lo es. Tú y yo como pareja somos un milagro. Y lo que somos hoy es el fruto de una restauración, de un proceso de la mano de Dios. Es increíble que a estas alturas yo lo veo así. Digo, antes era ver quién era el más culpable, quién era el más responsable, quién era el que hacía más daño, quién era... Y ahora que sea todo completamente diferente. Parece increíble, ¿verdad? Parece increíble. Sí, eso parecía otra gente. Era otra Yo gente. veo hacia atrás y digo, era otra gente. gente. Y es importante entender que en esta restauración que hemos vivido en todos estos años, definitivamente hay cosas que nos toca a nosotros hacer. Sí. Y nos ha costado algunas, unas sí. más que otras. Hay otras que todavía están en proceso. Sí. Y son cosas que Dios no va a hacer por nosotros, porque uno tampoco le puede dejar todo a Dios. Y eso pasa en todo en la vida con todo. Dios. O sea, es que hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que dejar de hacer también. Esos son los procesos con Él. La cápsula de fe. ¿Cuál es la cápsula de fe? De este episodio está llamado la restauración. Está en Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Y esto estuvo al final de nuestra renovación de votos. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y cuando nosotros revisamos esta cápsula de fe, es hermoso ver cómo una cuerda formada por 3 hilos, que somos tú, Dios y yo. Ese tercer hilo es el hilo de Dios, que vino a formar esa cuerda entre nosotros, que vino a unirnos, que vino verdaderamente a atarnos como matrimonio. Es lo que hace realmente un matrimonio saludable. Porque hoy en día considero que gracias a Dios y a ese tercer hilo somos un matrimonio saludable. Pero también dice al final de esa cápsula o de esa promesa, dice no se rompe fácilmente. Y a mí siempre me ha llamado la atención eso. O sea, dice la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, no termina en no se rompe. Hay un fácilmente al final. Quiere decir que aún con ese tercer hilo, todavía esa cuerda se puede romper. Y digo, ¿por qué? Y es que claro, volvemos al punto anterior. Si Dios está en el centro de nosotros agarrando nuestras manos, y tú y yo tenemos diferencias, y tú no quieres estar más conmigo, tú jalas hacia allá, y yo jalo hacia acá. Y tú jalas hacia allá y yo jalo hacia acá, pero Dios en el centro nos mantiene unidos. Pero si hay un punto donde Dios siente que tú lo que quieres es jalar para tu lado, yo para el mío, y ninguno quiere venir al centro, Dios nos suelta. Y nos rompemos. Porque tú y yo tenemos que tener la voluntad y la decisión de ser felices juntos. Tú no me tienes que hacer feliz, yo no te tengo que hacer feliz. Tú y yo tomamos la decisión de ser felices juntos. Y eso es lo que nos hace permanecer unidos. Y en los momentos de tensión, cuando Dios aprieta nuestras manos, volvemos la mirada, nos acordamos de ese compromiso
y nos mantenemos unidos. Y es ahí donde la cuerda no se rompe y donde la promesa se cumple. Y la gente que está pasando en este momento por una situación, por un dolor, por una ruptura, ¿tú consideras que la restauración puede existir? ¿Tú consideras que la reconciliación puede existir? ¿Que el perdón puede existir? Sí, no solamente lo considero, lo viví contigo. Cuando yo pensaba que era imposible, mira dónde estamos. Pero una vez más, estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo en que queríamos que pasara. El problema es cuando ya no queremos. Si tú no quieres, o alguno de los dos no quiere, ya no se puede cumplir. Y cuando el arrepentimiento es real. Eso es parte de la restauración. Para que pueda realmente existir un cambio. Correcto. Si no es solo remordimiento. Si no solo es remordimiento, y con el remordimiento no hacemos nada. El remordimiento es el primer paso al arrepentimiento, pero si no hay un cambio de comportamiento, ahí no hubo arrepentimiento. Lo que hubo fue remordimiento. Así que la restauración es un proceso muy complejo que tenemos que vivir como pareja, que tenemos que vivir como individuos. Y creo que es algo que tenemos que hacer para sanarnos nosotros y para sanar nuestras futuras generaciones. Y creo que desde nosotros en adelante somos una generación que está más consciente de estas cosas y que permite que vayamos limpiando un poco todo ese arrastre que traemos generacionalmente. Pues traemos cosas buenas y también traemos cosas malas. Pero hoy en día tú y yo tenemos un matrimonio saludable gracias a esa restauración en proceso, pero saludable. Y nuestro hijo, en el nombre de Dios, también gozará de un matrimonio saludable. Te love you. Te amo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido tratando de remodelar una relación que tiene que ser restaurada? La remodelación es solo en la fachada, lo que se ve para afuera. No importa lo hermoso que pueda lucir o aparentar. Si las bases están podridas, las grietas volverán a salir y llegaremos al mismo punto de crisis. La verdadera restauración es un proceso que implica tiempo de la mano de Dios a través de una adecuada mediación que nos acompañe en el trayecto para ser saludables como individuos y capaces de resolver sanamente nuestras diferencias sin herirnos o maltratarnos. Dios hará su parte en nuestra historia, pero no hará la que nos corresponde a nosotros hacer.